en un cromosoma, están ligados y los genes que se segregan ligados son todos dominantes, ¿sí? Como este ejemplo, aquí están ligados 3 dominantes por un lado y 3 recesivos por otro, ¿sí? Si están ligados puros dominantes por un lado y por otro puros recesivos, decimos que el ligamiento está en fase de acoplamiento, ¿sí? Si, por ejemplo, estuvieran ligados los genes combinados, dominantes con recesivos, por ejemplo, así, ¿sí? Entonces, los genes que se están segregando ligados serían 2 dominantes y un recesivo, o 2 recesivos y un dominante, ¿sí? El genotipo sería ahora ¿sí? En ese caso decimos que están ligados los genes en fase de... Siempre se tienen que poner las dos rayitas esas. Pues yo lo hago para ser como más gráfico cuando hago un trabajo de este tipo, para ser más gráfico y recordarme que estoy hablando de genes ligados, o para que cuando alguien lo vea sepa que me estoy refiriendo con el puro imagen a que se trata de una segregación de ligamiento, ¿sí? Pero si hay quienes, por ejemplo, lo ponen así, miren, por ejemplo. Espérenme, que se me... Ya no, hay así, ABM, ¿sí? Usted puede decidir lo que, como guste, ¿sí? Inclusive, hay quienes, voy a borrar esta parte para... Hay quienes, por ejemplo, lo, lo ponen así, miren. ¿Sí? Señalando con un símbolo, con un signo más o de positivo a los dominantes y con un signo menos a los recesivos. ¿Hasta ahí alguna duda con esto? Pregunta. La manera en que nosotros podemos comprobar si un conjunto de genes se están segregando ligados es a través de un cruzamiento de prueba. Esto es con individuos híbridos, ¿sí? Con individuos híbridos. Es decir, vamos a suponer que yo tengo, ¿sí?, ese mismo genotipo de hace rato, es decir, A mayúscula, minúscula, B mayúscula, B minúscula, M minúscula, M minúscula. Lo voy a cruzar con ¿cómo sería una cruza de prueba? Acuérdenme. ¿Una cruz acá, perdón? ¿Cómo sería una cruz? Lo usábamos cuando teníamos un individuo que no sabíamos si era portador de un gen recesivo. Entonces lo teníamos que cruzar con un individuo que tuviera el genotipo recesivo, ¿no? Porque si el individuo que sospechamos o que no sabemos si es portador del gen recesivo, si no lo fuera, pues todos los hijos van a tener la característica dominante. En cambio, si portara el gen recesivo, se llegarían a presentar hijos con la característica recesiva, ¿sí?
Bien, no sé si lo recuerdan eso, pero eso lo vimos casi en una de las primeras pláticas que tuvimos en este curso. Bien, si hubiese segregación independiente, ¿cuál sería la proporción que tendríamos en esta cruza? Bueno, ¿cuál es el resultado de la cruza entre A mayúscula, minúscula por A minúscula, minúscula, jóvenes? Un medio. Perfecto. Entonces tendríamos un medio del heterocigótico y un medio del homocigótico, ¿sí? Luego, entonces, como la de B es también igual, tendríamos entonces un medio, ¿sí? Un medio. Y por último, las semes. Entonces, finalmente nosotros tenemos un octavo con este genotipo, un octavo con este otro genotipo, un octavo, un octavo, ¿están de acuerdo? Tendríamos esos 8 genotipos distintos con una proporción de un octavo, un octavo, un octavo. ¿Sí? ¿Sí? Estamos cruzando con un cruce de prueba. Bien, si estuvieran ligados, ¿cuáles serían los genotipos que cuáles serían los gametos que podría producir el padre? ¿Qué gameto creen que pueda producir el padre? Bueno, ¿están de acuerdo? De tal forma que cuando se unen, ¿sí? Me dan un individuo A mayúscula, minúscula, B mayúscula, B minúscula, M mayúscula, M minúscula, o bien un individuo A minúscula, minúscula, B minúscula, B minúscula. ¿Sí? O sea, ¿cómo son los individuos resultantes en relación con los padres? Y los padres eran un triple heterocigótico y un homocigótico recesivo, ¿sí? Entonces, si estuvieran ligados así, nada más podría haber hijos igual al padre o igual a la madre, más o menos en proporción de un medio y un medio. Y entonces, ya no tendríamos 8 genotipos, solo podríamos tener 2 genotipos. ¿Me explico o no? Sí, profe. Bien, las germinales, o sea, de la célula, está. ¿Sí? Bien,
Suponiendo esta parte, ¿sí? Que estuviéramos hablando del proceso de división celular, ¿sí? Vamos a suponer que están ligados en fase de acoplamiento los genes, porque están puros dominantes por un lado, puros recesivos por otro, ¿sí? Vamos a suponer lo siguiente, que se están dividiendo, ¿sí? Entonces, si se están dividiendo, o sea, estos tres genes se van ligados, igual estos tres genes se van ligados, es decir, se va A mayúscula, B mayúscula, C mayúscula para un gameto, A minúscula, B minúscula, C minúscula para otro, ¿sí? Pero ocurre que aquí, en la meiosis, existe el fenómeno de entrecruzamiento, es decir, puede ocurrir lo siguiente, ¿sí? Puede ocurrir que cuando se acercan estos, perdón. Puede ocurrir que cuando se acercan, ay, espérenme, porque soy muy malísimo para dibujar. Déjeme ver cómo puedo hacerlo. Las patitas, la cromátida de uno se entrecruza con la cromátida del otro, ¿sí? Y esto da como resultado, ¿sí? Que al final termine el cromosoma de la siguiente manera. Y el otro cruzamiento que ocurre en la meiosis, el material genético de una de las cromátidas pasa a formar parte del material genético de la otra cromátida. Entonces, si aquí teníamos A mayúscula, vamos a poner B mayúscula, C mayúscula, aquí teníamos A mayúscula, B mayúscula, C mayúscula, aquí teníamos A minúscula, B minúscula, C minúscula, ¿sí? Entonces nos va a quedar al final, ¿sí? Una cromátida con A mayúscula, B mayúscula, C mayúscula, una cromátida con A mayúscula, B minúscula, C minúscula, ¿sí? Otra cromátida con, perdón, con A minúscula, ¿sí? B mayúscula, C mayúscula, y finalmente una con... Y entonces, si pensamos en los gametos, me producirá un gameto A mayúscula, B mayúscula, C mayúscula. Me va a producir un gameto A mayúscula, B minúscula, C minúscula. Me va a producir un gameto A minúscula, B mayúscula, C mayúscula. Y me va a producir un gameto C minúscula. ¿Sí están de acuerdo, jóvenes? Y esos gametos, al combinarse, dan origen a la descendencia, ¿sí? Ahí ya, por ejemplo, podría combinarse un gameto, podría dar un individuo heterocigótico para todos los tres genes, pero también podría un individuo que es homocigótico para un par de genes. Regresar para que quede un poquito más claro a y pensemos en el número de gametos que produce un individuo como ¿sí? El número de gametos, ¿sí? Voy a poner, o sea, este individuo, ¿sí? Si se tratara de ese individuo,
que es un macho, vamos a suponer, ¿qué gametos podría producir? Dígame. Ahorita pensando en ley de Mendel, común y corriente, segregación independiente. ¿Qué otro gameto se puede producir aparte? Las puras minúsculas. Las puras minúsculas, sí. ¿Qué otro gameto puede producir? Mayúsculas y minúsculas. Sí. Vamos a suponer, por ejemplo, pudiera ser A mayúscula, ¿sí? B mayúscula, C minúscula, ¿sí? ¿Qué otro gameto puede producir? A mayúscula, B minúscula, C mayúscula. A mayúscula, B minúscula, C mayúscula. ¿Qué otro gameto puede producir? A minúscula, B mayúscula, C mayúscula. A minúscula, B mayúscula, C, Mayúscula. C mayúscula. ¿Qué otro gameto? Mayúscula, B minúscula, C mayúscula. A ver, dígame de nuevo, ¿cómo me dijo? A mayúscula, B minúscula y C minúscula. A mayúscula, B minúscula y C minúscula. ¿sí? Bien. Puede producir 8 diferentes gametos, ¿están de acuerdo? ¿Sí? Bien. Ok, entonces vean que aquí este individuo podría producir 4 diferentes gametos, ¿sí? 2 que son producto de ligamiento, ¿sí? Lo voy a poner así. 2 que son exactamente los genes ligados, ¿sí? Y 2, ¿sí? Lo voy a poner separado. 2 que son producto del entrecruzamiento. Esos 2 gametos que puse en verde son productos del entrecruzamiento de las cromátidas hermanas. ¿Sí? ¿Hasta ahí está claro? ¿Sí? Sí, profe. Ok. Bueno, algo que tenemos que pues, saber es que el punto en donde se cruzan las cromátidas hermanas se llama quiasma. ¿Sí? El punto donde las cromátidas hacen su cruzamiento se llama quiasma. ¿Sí? Bien. Y que obviamente entre más genes haya en un cromosoma, también hay presente más quiasmas, ¿sí? Bien. Sin embargo, este entrecruzamiento, ¿sí? Perdón, otra cosa que tengo que aclarar para que no nos confundamos después. Estos serían los 4 gametos que produciría después del entrecruzamiento. Y a los gametos que son de ligamiento les llamo parentales. Parentales, porque son iguales a los padres, ¿sí? Y a los que son del entrecruzamiento le llamamos de recombinación o recombinados. Recombinados. Producto de la recombinación de genes o bien producto del entrecruzamiento, como quieran llamarlo, ¿sí? Bien, les decía, pero resulta que todavía la cosa no termina ahí porque este entrecruzamiento puede ocurrir en diferentes
regiones. Vamos a suponer que ahora el entrecruzamiento, aquí lo representamos así, ¿sí? Ahora ocurrió más abajo, es decir, el entrecruzamiento fue, ¿sí? Aquí teníamos A, B y C. Aquí tenemos A, B, C. Aquí tenemos si el entrecruzamiento ocurrió así, de esa forma, entonces al final vamos a tener un cromosoma así. Los genes son A, B, C. Y del otro lado tenemos A, B, C minúscula, A minúscula, B minúscula, C mayúscula y entonces aquí mis gametos son A, B, C. Mis gametos, ¿cómo dije que les llamábamos, jóvenes? Parentales. 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 Y estos Recombinados. recombinados, ¿sí? 4 gametos. Ahora, observen qué diferencia hay entre ese y este. Véanlo bien. Ahora El otro vean tomaba las últimas dos letras y este nada más toma una. véanlo de nuevo, ¿sí? El B y el C. A ver, vea el parental. A mayúscula, B mayúscula, C mayúscula, ¿sí? ¿Cuál? ¿Ven ahora el recombinado? ¿Dónde está un gameto recombinado que tenga más o menos el parental, pero haya cambiado una letra? ¿Cuál? B y C. El 6. ¿Cómo? B y C. B y C, okay. El B y C son iguales, ¿sí? Por ejemplo, o sea, ahí, por ejemplo, este gameto, este 1 y este 2, son iguales excepto porque tienen diferente A. ¿Sí están de acuerdo? ¿O no? Sí, ¿Tienen B mayúscula los dos? Sí. ¿Tienen C mayúscula los dos? Sí. ¿Tienen la misma A? No. Ahora, piensen este 3 y este 4. El 3 y el 4. ¿Qué tienen igual? La B, la C, ¿y qué tienen diferente? La A. ¿Están de acuerdo? Bien. Ahora, veamos en estos. ¿Sí? ¿Qué letra es la que están ahora cambiando? La C. La C. La C es la que están cambiando. ¿Sí se fijan? Entonces, aquí se producen 4 gametos, pero no son los mismos que se produjeron en el otro. O sea, estos gametos de aquí, que se producen aquí, no son los mismos que estos gametos que se producen acá, ¿sí? Los parentales sí, son los mismos. Este es parental, son iguales. Este es parental, porque son los que son de ligamiento. Pero los recombinados son diferentes. ¿Sí están de acuerdo?
Ok, el quiasma, ¿dónde se presentó? Pues se presentó, desde aquí decimos que el quiasma se presentó entre el gen B y C, ¿sí? Entre el gen B y C. En el caso anterior, el quiasma se presentó entre A y B. ¿Sí lo observan? El quiasma ocurre en el cromosoma entre la posición del gen A con el gen B, mientras que acá el quiasma ocurre en el cromosoma entre la posición entre el gen B y el gen C. ¿Sí? Sí está, no sé si me estoy dando a entender. El entrecruzamiento entonces puede ocurrir entre dos cromosomas en diferente posición. ¿Sí? Es como si ustedes se unieran, estuvieran muy sentados, muy cercanos a otra persona y pusieran o recargaran su brazo sobre una mesa ambos y cruzaran las manos. Pueden cruzar las manos a la altura de los dedos, pueden cruzar las manos a la altura de la muñeca, pueden cruzar los brazos a la altura del antebrazo, pueden cruzarlo a la altura después del hombro, ¿sí? O sea, entonces el punto en donde lo están cruzando es el quiasma, ¿sí? Y lo que intercambiarían depende de la posición donde esté el quiasma. ¿Sí está claro? ¿Sí ven que los gametos recombinados no son los mismos dependiendo de si el quiasma está en una posición o está en otra? Tenemos B, C, A, B, C, tenemos A, B, C. Y esto hace que al final yo tenga un cromosoma ocurre pues que tendrá mayúscula, B mayúscula, C mayúscula, tendrá A mayúscula, C mayúscula, B minúscula, y tendrá A minúscula, C minúscula, B mayúscula, y A minúscula, B minúscula, C minúscula. Y entonces tengo que se producirán gametos A mayúscula, B mayúscula, C mayúscula, ¿sí? Gametos A mayúscula, B minúscula, C mayúscula, gametos A minúscula, ¿sí? Estos serán los parentales y estos serán los recombinados. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. ¿Sí? Bien, ¿qué diferencia hay ahora entre los parentales y los recombinados? ¿Qué gen es diferente? ¿La de otra vez? Pues déme un segundo, espera. En el entrecruzamiento, cuando el quiasma está entre A y B, produce dos gametos recombinados. Si el quiasma está entre B y C, produce otros dos gametos recombinados diferentes. Pero, por último, si el quiasma está en el centro, ¿sí? O sea, si hay un doble entrecruzamiento, entonces se produce otros dos gametos distintos recombinados. ¿Sí está claro? Entonces, vamos a distinguirlos de la siguiente manera. Aquí vamos a decir que hay, en el primer caso, voy a decir que esto es un entrecruzamiento
sencillo, ¿sí? Entre A y B, ¿sí? Entre el cruzamiento sencillo entre A y B, porque el quiasma está entre el gen A y el gen B, ¿sí? En el siguiente ejemplo, voy a decir que este es un entrecruzamiento sencillo B y C, ¿sí? Y el que sigue es un entrecruzamiento doble. Ah, perdone, discúlpenme, lo dibujé mal, totalmente mal. Voy a borrarlo de esta parte, está mal dibujado, pésimamente mal dibujado. Disculpe porque se me va la onda, es por la edad, ¿no? Así es como debería de haber sido. ¿Sí? Y el otro, el de adentro, debe haber sido así. Porque se cruza, si aquí tenemos A, B y C, y aquí tenemos A, B y C, hay un quiasma entre A y B, y hay uno entre B y C. ¿Sí? Por eso se llama entrecruzamiento doble. O sea, se cruza, así hagan de cuenta. Viene un cruce aquí, viene otro cruce acá. ¿Sí? ¿Sí? Hay un quiasma y un quiasma. ¿Sí? Discúlpenme, se me fue la onda. Usualmente yo nunca preparo mis clases, los voy dando con C mayúscula. ¿Sí? O sea, de acuerdo a esta. ¿Sí? Y el otro sería A minúscula, B mayúscula, C minúscula. ¿Sí? Porque entonces sí queda una cromátida la que se intercambió, hagan de cuenta que queda así, queda así, con una región en el centro. Y ese es el gen, el del centro, el que intercambia. En el entrecruzamiento doble, a esto le llamamos entrecruzamiento ¿sí? Es decir, aquí es entre A y B y entre B y C. ¿Sí? Bien, el 1 y el 2. Ponle el audífono. Los siguientes, vamos a ver el primer entrecruzamiento, que es entre A y B, ¿sí? Y vamos a ubicar los recombinados. Cambian la letra A, ¿sí? Vamos a ubicarlos aquí, donde cambiaron la letra A. ¿Cuáles son? El último. Este es uno, ¿sí? Cambió la letra A. ¿Y dónde está la minúscula? Digo, la mayúscula, B minúscula, C minúscula. Al final. El último, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí están de acuerdo? Sí. Ahí Sí. cambió. Bien. La letra C. ¿Sí? La letra C es la que cambia. Vamos a verlos aquí. ¿En dónde cambia la letra C? Pues tenemos en este. 5. ¿Y dónde más cambia la letra C? En este. 6. ¿Sí están de acuerdo, jóvenes?
Sí, profe. Y Sí, profe. ver los de doble entrecruzamiento, ¿están de acuerdo? Entonces, si los ubicamos aquí, ¿dónde cambió la letra B? Pues aquí y aquí. ¿Sí? Entonces, estos son, vamos a poner, estos son parentales. ¿Sí? El 3 y el 4, ¿sí? Que fue donde cambió la letra, A, perdón, donde cambió la letra A, que fueron el 3 y el 4, serían los de recombinante entre A y B, ¿sí? A-B, ¿sí? Entrecruzamiento sencillo entre A y B, ¿sí? Y luego el 5 y el 6, que vamos a ver aquí, fue donde cambió la letra C, ¿sí? 5 y 6, sería aquí, entre B y C, ¿sí? Entre B y C. Y por último, están los de entrecruzamiento doble. ¿Sí? ¿Sí está claro? ¿Jóvenes? Sí, profe. Sí. También puedo producir 8 posibles gametos. Si hay entrecruzamiento sencillo entre el primero y el segundo gen, entrecruzamiento sencillo entre el segundo y tercero, y doble entrecruzamiento. ¿Está claro, jóvenes? Sí, profe. Ok, ahora, el entrecruzamiento siguiendo con este ejemplo, voy a poner aquí A, B y C. El entrecruzamiento que ocurre entre A y B es independiente del entrecruzamiento que ocurre entre B y C. ¿Sí? Es independiente. ¿Qué significa que sea independiente, jóvenes? ¿Qué significa que el entrecruzamiento que ocurre entre A y B es independiente del que ocurre entre B y C? ¿Qué significa? Ustedes ya, yo les dije ya que eran eventos independientes. Que no va a afectar al otro. ¿Qué es lo que no afecta? ¿No afecta qué? Busquen en su cuaderno cómo les dije que era la definición. La probabilidad de que haya entrecruzamiento entre A y B y también haya entre B y C. ¿Sí? ¿Cómo obtendré esa probabilidad? También ya se los dije yo, ¿eh? ¿Cómo se obtendrá esa probabilidad? ¿Cómo es la probabilidad de A y B cuando A y B son independientes? ¿Cuál es mayor? ¿Un quinto o un 25? ¿Sí? Un quinto. Esto es muy importante entonces, porque si volvemos a ¿sí? ¿Cuáles serán entonces los gametos menos probables de ocurrir de esos 8 cuando estamos hablando de ligamiento? ¿El doble? El doble. Estos son los más raros. Son los más raros. ¿Cuáles creen que sean los más frecuentes? Los sencillos. Bueno, pero de los 8, ¿creen que los sencillos sean más frecuentes? En general. Parentales. Los parentales. Estos son los más frecuentes. Los dobles son los menos frecuentes. Y los sencillos, pues, son intermedios, ¿sí? Todos estos son intermedios en frecuencia. Entonces, usualmente nosotros decimos
que de 50 o menos son gametos de entrecruzamiento, perdón, 50%, 50% o menos son productos del entrecruzamiento, ¿sí? Y 50% o más son de ligamiento, ¿sí? Bueno, pero bueno, eso ahorita no me interesa mucho. Lo que me interesa es que sí quede claro que de los gametos que se pueden producir en un caso de ligamiento con 3 genes, los dobles son los menos frecuentes, porque ya vimos aquí, ¿verdad?, que la probabilidad pues, es más pequeña de un doble que la de un sencillo. Y que los gametos más frecuentes siempre son los parentales cuando están ligados. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna duda, jóvenes? ¿No? Bien. Les decía entonces,